Muy buenas, suscriptores del canal de Baki Gaming. Me presento, mi nombre es Camilo, el doctor científico, ingeniero, maestro doctorado, lo que ustedes quieran decirme, Camilo. Estoy aquí por mi amigo Baki, que me ha ofrecido poder proporcionarles la ayuda de mis test de personalidad a todos y cada uno de ustedes. El test de hoy te va a permitir descubrir qué falta en tu vida, qué es ese astro que falta en tu preciosa, pero también débil vida. A continuación te dejaré en la pantalla 8 figuras que van a definir seriamente qué es lo que te falta en tu vida. Deberás elegir una, la primera que te llame más la atención. Tendrás 10 segundos para elegir. Recuerda, elige solamente la que te llame más la atención. Si quieres escoger una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, onceava, aunque solo hay 8 figuras, podrás elegirlas, pero la que contará principalmente es la primera que elijas. Aquí en pantalla, los 8 o las 8 figuras. A continuación voy a proceder a leerte qué es lo que te falta dependiendo de la figura que has elegido. Si has elegido la número 1, no descansas de manera adecuada, necesitas más descanso, amigo mío. Trabajas tan duro que simplemente te has olvidado de los fines de semana, de las vacaciones y del placer de dormir. Necesitas normalizar tu agenda para encontrar tiempo para ti y reposar. Las horas de sueño y los momentos de asueto son imprescindibles para hallar la felicidad. El estrés, el cansancio pueden causarte graves problemas de salud a largo plazo. Así que, amigo, si elegiste la figura número 1, descansa más. Disfruta de tu ambiente de tranquilidad y duerme. Si elegiste la número 2, te falta atención. No tienes la suficiente atención que necesitas. En realidad debes pasar más tiempo con tu gente cercana, pero por algún motivo, posiblemente el orgullo, posiblemente seas una persona muy orgullosa, que tiene la autoestima muy elevada, no lo pides ni lo buscas. Es primordial para un ser como tú que te aprecien, que te respeten y que te lo hagan saber. Si añoras o extrañas a alguien que llevas mucho tiempo sin hablarle, no dudes en coger el teléfono, marcar el 911 y llamarlo. Al fin y al cabo, todo lo que necesitas es amor, comprensión y ternura. Si elegiste la número 3, eres más o menos como yo. Lo que te falta sin duda es algún romance. Y es que has soñado varias veces en estar en un baño con espumas, disfrutando del tiempo con tu amante. O tal vez de estar en una cena romántica con alguna persona, algún amigo que tú desees que sea tu novio, y disfrutar de una cena romántica a la luz de las velas. Siempre has demostrado que eres muy cariñoso. Te encantan los abrazos, te encantan los besos. Recuerda, no te avergüences de tus sentimientos, forman parte de ti y a veces te indican lo más preciado, lo que está aquí dentro en el corazón. Si elegiste la número 4, amigo, es que lo que te falta es aventura. ¿Estás verdaderamente preparado para zambullirte a la aventura y coger cualquier viaje? Zambullirte realmente en el mundo de los viajes. Te gusta lo extremo, así que no va a ser ningún problema irte en un cuadrón o saltar de un puente. Las opciones son tan amplias como tu imaginación. Quizás un camping, quizás ir a pescar, cualquier cosa que sea diferente y que implique aventura. Solo necesitarás un ingrediente para que todo se frague: la valentía para dar el primer paso. Si elegiste la número 5, es porque lo que te falta es confianza en ti mismo. Últimamente esa confianza que tenías se ha ido deteriorando poco a poco. Y es que esta cualidad de la confianza es una cualidad que necesita desarrollarse. No puedes tenerla de la noche a la mañana. Necesitas irla obteniendo poco a poco. Se trata todo de reflexionar sobre tu interior y lograr amarte tal y como eres. Quizás aprender algo nuevo te ayude a levantar tu autoestima. Si siempre quisiste empezar una carrera como artista marcial, como pintor, como youtuber, tal vez sea momento que lo hagas. Si elegiste la número 6, es porque lo que te falta es compañía de una mascota. Hace tiempo que necesitas un animal de compañía. Puede que parezca una locura o un disparate, pero tener un compañero de 4 patas
puede ser muy positivo en tu vida. Puede traerte armonía, felicidad y amor. Piénsalo bien e imagina el resultado. Si elegiste la número 7, lo que de verdad te falta es tenacidad. En el ámbito creativo eres insuperable. Tienes una imaginación increíble. Eres una persona muy inteligente, de ideas muy interesantes. No obstante, muy a menudo no finalizas lo que has empezado. Y es totalmente contraproducente con lo que la vida te ha propuesto para ti. Necesitas encontrar la fuerza que sobrepase la incertidumbre. Trata de centrarte por una vez en el resultado esperado. Trata de tener más tenacidad. Y llegamos a lo último. Si elegiste el número 8, no tienes la suficiente diversidad en tu vida. Y todo ha estado desde el principio en tus manos. Si sientes cansancio debido a la rutina tediosa que tienes, simplemente cámbialo. Escucha tu voz interior. Ella nunca se equivoca. Recuerda que las alternativas están más cerca de lo que tú piensas. ¿Qué te ha parecido, amigo? ¿He descrito cuál es tu situación? ¿Ahora sabes qué es lo que falta en tu vida? ¿Estás de acuerdo? Obviamente el doctor, maestro, licenciado, ingeniero Camilo está aquí para ayudarte. Y no estaré aquí solo esta vez. Volveré si dejas una meta de likes, de 20 likes. 20 likes y vuelvo para decir algo más sobre tu personalidad.